Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en la reunión de hoy, que va a tratar de oncología y fertilidad en pediatría, y saber a dónde vamos con lo que está ocurriendo actualmente a nivel internacional y lo que estamos haciendo acá en Chile. Agradecer a los panelistas que invitamos hoy día, la doctora París, el doctor Escarella, el doctor Palma y el doctor Reyes, que nos van a dar su opinión, ya que ellos están muy involucrados en este tema en los pacientes oncológicos pediátricos, y nos van a contar también un poco de lo que está pasando en cuanto al Comité PINDA y en cuanto a lo que se está haciendo en esta materia en Chile. Para partir, lo que quisimos hacer fue hacer una encuesta entre las distintas ramas que tenemos de cirugía infantil, o sea, bueno, la Sociedad de Cirugía Infantil, la rama de urología infantil, y encuestar a tanto a los chilenos como a los conocidos que tenemos en Latinoamérica. Y en base a eso decidimos poner unas preguntas y mostrarles la respuesta a estas preguntas, en el fondo para saber qué es lo que está pasando aquí realmente. La primera pregunta fue que en realidad era para partir estableciendo en el fondo qué respuesta íbamos a tener si es que las personas que respondían trabajaban en un centro PINDA o no. Y fue más o menos 50-50 la respuesta. Después, lo que preguntamos fue si es que en el centro se había usado la tumorectomía como técnica de cirugía de neoplasias ováricas buscando preservación tisular. Y ahí vimos que, bueno, que la mayoría lo está haciendo, cosa que es muy buena. Y tratamos de averiguar qué criterios usaban los cirujanos para definir qué tipo de cirugía hacían y si hacían tumorectomía preservando tejido ovárico. Y vimos que el principal indicador en el fondo para decidir son los marcadores tumorales, el volumen tumoral que sea pequeño y la identificación ecográfica de tejido alrededor que esté sano. Después preguntamos si es que lo habían hecho también en tumores testiculares, buscando preservación testicular. Aquí fue un poquitito menos la proporción que dijo sí, pero también se ha hecho harto y menos del 30% no lo había hecho. Y también consideramos los criterios que se utilizaron para preservar tejido testicular, y en este caso también lo principal fueron los marcadores tumorales, el volumen del tumor y la identificación ecográfica de tejido sano, similar a lo que había pasado con los tumores ováricos. Y después fuimos a lo que era específicamente la preservación de fertilidad y preguntamos si es que alguna vez habían realizado una toma de muestra para preservación de fertilidad. Y aquí la mayoría nos dijo que no, y eso es casi 2/3 en comparación con el tercio que sí lo había hecho. Y eso muestra básicamente que nos falta todavía mucho por de repente entender de lo que se está haciendo a nivel internacional y acá en Chile en cuanto a la fertilidad para los pacientes oncológicos. Y por eso queríamos ahora que el doctor Escarella y Cristian Palma, que el doctor Escarella es ginecólogo y se especializa en preservación de fertilidad y en medicina reproductiva, que es presidente además de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, y Cristian Palma, que es andrólogo y urólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Clínica Las Condes, que nos contaran un poco qué es lo que se está haciendo aquí y a nivel internacional en cuanto a la preservación de fertilidad, tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que vamos a partir con las mujeres. No sé, el doctor Aníbal, si es que quiere compartir su presentación. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, se escucha. Sí, se escucha fuerte y claro. ¿Ve mi pantalla, no? Sí. Sí se ve. Dame un segundito.
Que me sale algo extraño aquí, espérate. Dame un segundo. Y ahí debería estar en full screen, ¿sí? ¿Ven ahí o no? Sí. Ahí sí. Vale, vale. Bueno, agradecer a todo el comité de la sociedad por esta invitación. Aclarar que no soy presidente de la sociedad chilena, soy director de la sociedad chilena y vicepresidente de la sociedad chilena de obstetricia, o sea, de medicina reproductiva. Perdón. Así es que ahí, con respeto a mis colegas que me manduquean, voy a hacer esa declaración. Pero sí tengo una pasión de larga data por este tema de la preservación de fertilidad. Este tema a mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve en formación en Bélgica y estuve con Jacques Tonnet, que es una de las primeras personas en el mundo que trabajó en esta área y la primera persona en el mundo que logró un embarazo con esta técnica. Así que de ahí viene un poco la adhesión a estos tratamientos o a estas terapéuticas que son un poquitito más lejanas a lo que son el ámbito de la medicina reproductiva en el cual me desenvuelvo. Así es que, si me permiten, voy a mostrar un par de diapositivas que a lo mejor ustedes las saben. Sabemos que en el mundo hay más de 10 millones de personas con cáncer. De esas, aproximadamente 40.000 están en edad reproductiva y eso corresponde más o menos a un 8%. En Chile no tenemos cifras locales, pero sí sabemos que la curva de aparición de los cánceres es bimodal, y ustedes deben saber esto mejor que nosotros, y tenemos una curva en los muy pequeñitos, los menores de 5 años, y esta curva empieza a disminuir para posteriormente avanzar, particularmente producto de la incidencia del cáncer de mama, que empieza a llevarse un número importante de pacientes que van a ser tributarias a los tratamientos de preservación de fertilidad. Y así, estas dos miradas que parecen tan antagónicas, ¿no es cierto?, la mujer gestante y el niño que está ahí luchando contra el cáncer con los puños en alto, hoy día parecen más cerca que nunca, y esto se debe a que, afortunadamente, la mortalidad, como ustedes ven en el gráfico en rojo, ha ido cayendo, a pesar de que la incidencia ha ido aumentando, y eso nos va dejando un gap de pacientes crecientes que van necesitando estas técnicas con mayor frecuencia. Y además, el desarrollo de las técnicas de preservación, de fertilidad y de criogenia en particular, que nos permiten almacenar tejidos con una seguridad que antes no teníamos. Y de esta manera, estas dos disciplinas que parecían tan lejanas, la oncología y la fertilidad, convergen en una nueva disciplina que se llama la oncofertilidad. Sabemos que las mujeres, a diferencia del nombre, que seguramente nos va a contar el doctor Palma más adelante, nacen con un número determinado de folículos. De esta manera, las mujeres tienen un hándicap biológico reproductivo sobre el cual no podemos, por ahora, modificar. Y la fertilidad es óptima hasta los 32 años y después empieza a decaer en forma progresiva. Y desafortunadamente, los tratamientos gonadotóxicos, como la radioterapia, la quimioterapia, la cirugía, generan un daño que puede llevar a la paciente a una fertilidad disminuida, y probablemente muchos de los pacientes caen en este grupo, y este es como el grupo de más de riesgo, porque en el fondo nosotros le hacemos una terapéutica y los pacientes siguen menstruando. Nosotros pensamos que los pacientes conservaron su fertilidad producto de nuestra terapéutica, y no es así. Y aquí es donde cae el gran grupo de pacientes que se someten a tratamientos gonadotóxicos. Hay otro grupo que queda en amenorrea, que francamente debuta con una amenorrea primaria o una amenorrea secundaria producto de la terapéutica que nosotros le hicimos. Y en el mundo hemos observado un creciente número de tratamientos, tanto en la frecuencia como en la efectividad de la misma, producto de que hace más de 10 años atrás, la Sociedad Americana de Oncología, con la Sociedad Americana de Pediatría, con la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y el Colegio Americano de Ginecólogos, determinó que toda paciente, niño, niña, adulta, en edad reproductiva, tiene que ir a una consejería para discutir los aspectos reproductivos, y si es que está interesada en la preservación de fertilidad, debiese someterse a un tratamiento de preservación de fertilidad. Y ustedes bien saben que en Estados Unidos las guías clínicas tienen carácter médico-legal, y el aspecto médico-legal es muy fuerte, y aquellos que no siguen esta normativa, entonces se someten a la potencialidad de una demanda que todos conocemos la connotación que tiene en el país del norte.
Y en Chile, fíjense que hace más de 10 años también se han cogido ciertos conceptos, se han ido incorporando particularmente en el cáncer de testículo, y de esta manera entonces las mujeres y las niñas están en una situación de un doble daño. Por un lado, no se someten a los tratamientos, pero por el otro lado también están en una disparidad de género con respecto al hombre. Muy cortito, traté de cortar la presentación, pero contarles cuáles son las técnicas disponibles. Y por mucho tiempo se pensó que la supresión ovárica con análogos de GnRH era una buena idea para los pacientes, particularmente los postpuberales, pero se demostró que no es así. Vean ustedes acá el forest plot, como el riesgo de falla gonadal está por sobre el 1, es decir, no tiene un efecto biológico. Y de embarazo también está por sobre el 1, por lo tanto no tiene un efecto biológico, y de esta manera la mayoría de las guías clínicas internacionales lo desaconsejan en prepúberes y en postpúberes y por razones lógicas en pacientes prepúberes, que son probablemente los que más consultan con ustedes. ¿Qué técnicas tenemos entonces disponibles? La criopreservación de embriones y de ocitos y la criopreservación de corteza. Y dentro de la criopreservación de embriones y de ocitos, lo que nosotros hacemos básicamente es que extrapolamos la información que ya conocemos hace más de 40 años. Este año se cumplen los 40 años de el primer nacimiento por técnica de reproducción asistida, y extrapolamos este número impresionante de tratamientos de reproducción asistida que hay en el mundo. Sabemos que en los países desarrollados el 3% de la población nace por técnicas de reproducción asistida. Extrapolamos esta info entonces a los pacientes que están en esta condición vulnerable, que son los pacientes oncológicos. ¿Cuál es el pro de esta técnica? Bueno, que es una técnica de elección, es conocida y estandarizada, pero el contra, y aquí les va a hacer mucho sentido, seguramente ustedes se están cuestionando esto, bueno, ¿cómo lo voy a hacer yo? Una preservación de ovocito, una paciente que no ha tenido un acceso final o que ni siquiera ha iniciado su actividad menárquica o menstrual. Y de esta manera está solamente validada en pacientes postmenárquicas. Y además existen ciertos grupos en los cuales se pueden hacer, y de nuevo pareciera ser un grupo alejado de pacientes en el caso de ustedes, porque son los pacientes que tienen una latencia entre la aparición del cáncer y la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, que nos da al menos 14 días o ojalá 21 días para que nosotros podamos someter a esta paciente a la estimulación ovárica y a la criopreservación de ovocitos. De esta manera, entonces, los tumores, la leucemia, los linfomas que no nos dan este tiempo antes de la quimioterapia, nos dejan sin oportunidad terapéutica a un grupo importante de pacientes. De esta manera, entonces, la criopreservación de corteza ha surgido como una alternativa en Europa principalmente, y ahora con más fuerza en Estados Unidos, desde que el Task Force de Preservación de Fertilidad ha ido haciendo más laxos los criterios de inclusión para esta técnica. Y ha ido incrementándose el número de criopreservaciones de corteza. Para que se hagan una idea, la magnitud en Europa se hacen más o menos 2.000 o 3.000 criopreservaciones de corteza por año, lo que obviamente es un número creciente, y esperamos que con el tiempo estos pacientes van a ir a buscar sus cortezas y tengamos un número creciente entonces de embarazos por estas técnicas. ¿Cuál es la gracia? Que es inmediato, no requiere pareja. Este tejido al reimplantarse es hormonalmente funcional y no requiere estimulación ovárica y por lo tanto no requiere de un tiempo de latencia como ya señalaba. ¿Cuál es el contra? Que una técnica menos validada, requiere una laparoscopía para la extracción del tejido ovárico y hay menos experiencia clínica por las razones que ya les señalaba. ¿En qué consiste esta técnica? Esto ya lo saben ustedes, pero el ovario tiene la particularidad de que la parte más vital, la parte más importante para nosotros está en la parte más externa, en la corteza ovaria, en estos 200 micrones, y es ahí donde están los folículos primordiales y los folículos primarios, que es el banco, el estado de reserva en el cual las mujeres tienen sus ovocitos. Y en 1 centímetro cuadrado pueden haber miles o decenas de miles de ovocitos, y por lo tanto nosotros al extraer esta corteza y criopreservarla, tenemos la capacidad entonces de almacenar durante un tiempo prolongado entonces la reserva ovárica de estas pacientes y la función hormonal también. Y de esta manera se extrae esta corteza por laparoscopía y se criopreserva con distintas técnicas. Existe vitrificación lenta o criopreservación con una técnica ultra rápida, que es la que nosotros utilizamos, que permite entonces almacenar este tejido para después ser reimplantado. Normotópico, o sea, en el mismo ovario o en la pelvis, o heterotópico, en algunos países se ha intentado reimplantar debajo del tejido subcutáneo, en la grasa abdominal, tratando de darle
un soporte hormonal, particularmente a estas mujeres, y se utiliza también en pacientes que están en la edad de iniciar la menarquia. Al reimplantar el tejido, inician menarquia en forma espontánea sin tener que utilizar terapia de sustitución. El último reporte que está demostrado es más de 130 nacidos vivos por esta técnica. Parecen pocos todavía comparado con la criopreservación de tejido de ovocito, pero esto está dado porque al ser niños que se someten a esta técnica, al menos hay una latencia de 10 años hasta que regresan por su corteza, y por lo tanto tenemos entonces una brecha de resultados que está por verse, pero cada vez van a ir apareciendo más nacidos vivos por esta técnica esperada. ¿Y en qué consiste? Y este es un video nuestro, ¿no es cierto? Se hace una laparoscopía. Este lo hicimos con el grupo de los cirujanos infantiles del Hospital Van Buren. Espero que corra el video, porque te digo que no corre la ley de Murphy. Y efectivamente no quiere correr. Vamos a volver atrás. Ahí está. Entonces, con una tijera se puede realizar una oforectomía parcial de más o menos unos 2 centímetros de corteza, y este tejido se extrae por los puertos de 5 milímetros justo al momento en que el paciente se coloca el catéter para la quimioterapia, y este tejido se criopreserva en el laboratorio para poder almacenarlo y después ser reimplantado. La extracción del tejido ovárico es muy sencilla, requiere una tijera fría, requiere una pinza. Son instrumentos que existen a todo lo largo del país, en aquellos lugares que se está haciendo cirugía laparoscópica. Y después lo que se hace, para no extenderme más allá, es cauterizar o utilizar una sustancia hemostática sobre el ovario, y eso es todo lo que hay que hacer. Una cirugía de 20 minutos, relativamente sencilla, relativamente corta y fácil. A grosso modo, obviamente que cada caso es en particular y cada país decide organizar de una manera específica sus redes de preservación de fertilidad. Lo que nosotros hemos tratado y hemos propendido en el trabajo que estamos realizando con la doctora Paris, el grupo de la Universidad de Chile, y esperamos que muchas otras personas se incorporen a este grupo de trabajo, es que las pacientes que son postpuberales y hay tiempo para estimulación, particularmente las pacientes con cáncer de mama o tumores del sistema nervioso central, se tiene que hacer una estimulación ovárica y criopreservación de ovocitos en una clínica de infertilidad. Si es que no hay tiempo, o si es que la paciente es prepuber, estos pacientes tienen que ir a criopreservación de tejido ovárico, que es la técnica estándar, y en algunos casos, posterior a la criopreservación de tejido ovárico, se puede hacer una preservación de ovocitos inmaduros con maduración in vitro. Nosotros hicimos un estudio exploratorio en donde encuestamos a todos los centros de reproducción asistida a lo largo del país, y de estos 11 respondieron, de los 14, 11 respondieron, y estas fueron las técnicas que se realizaron entre el año 2018 y el 2019. Vean los poquititos casos de criopreservación de ovocitos, un caso de tejido ovárico y de criopreservación de embriones. ¿Cuáles fueron las limitantes en el acceso? Básicamente la falta de cobertura, y estamos trabajando con la doctora Paris y dejamos invitados a todos ustedes que quieran, obviamente, a participar, porque mientras más personas participen, más fuerza vamos a hacer para que las aseguradoras, ya sea públicas o privadas, le den cobertura a esta terapéutica. Y aquí también estamos haciendo un trabajo importante, y felicito obviamente esta actividad en cuanto a que la derivación y la difusión de las técnicas es tan importante como las anteriores para lograr que estas técnicas se puedan implementar. Se estima que se necesitan más o menos para nuestro país alrededor de 1000 números de criopreservaciones de ovocitos de ovario, y se realizaron 72, más o menos 680 de tejido, y se realizó uno, más o menos 1700 casos en total, y se realizaron 73. O sea, esto habla de la brecha de acceso que todavía tenemos que soslayar, trabajar para disminuir estos números e ir acercándolos. Obviamente que hay distintas realidades que tenemos que ir superando, ¿no es cierto? Pero este tipo de actividades creemos que es fundamental para poder entregarle a estos pacientes que son tan vulnerables, ¿no es cierto?, la oportunidad de preservar su fertilidad y evitar esto que nosotros decimos que es este doble flagelo, ¿no es cierto?, ser portador de un cáncer o un triple flagelo, portador de un cáncer, un sobreviviente de un cáncer, y después, cuando llega el momento en que estas niñas llegan a la adultez, logran emparejar, superan esta etapa, se encuentran con la triste noticia de que no pueden ser madres, sometiéndola entonces a este doble castigo absolutamente innecesario hoy día con las técnicas de reproducción que son existentes.
De esta manera, nosotros hace 5 años allá atrás que venimos trabajando en la implementación de estas técnicas, buscando financiamiento público. Hemos hecho esfuerzos grandes, ¿no es cierto? Estos son nuestros laboratorios, tenemos capital humano. Muchos de nosotros hemos estado en el extranjero. Aquí yo estoy en el Hospital de la Fe, donde me formé, después de que estuve con Jack Donest, Matt Branston, que hizo el primer trasplante uterino. Tenemos ayuda del Oncofertility Consortium de Estados Unidos, que vinieron a Chile a hacernos el entrenamiento de nuestros biólogos. Hicimos nuestro primer caso, el ministro Santalices, que ya no nos rige, pero él prometió que nos iba a dar financiamiento y desafortunadamente esa promesa quedó incumplida, pero no nos cansaremos, no nos agotaremos en buscar los recursos necesarios para que estos pacientes entonces puedan satisfacer sus necesidades reproductivas. Y hemos ido conformando un grupo cada vez más creciente, importante de investigadores, académicos, médicos, de distintas especialidades, tanto nacionales como internacionales, siempre pensando en nuestro centro del paciente, pero transformando entonces este niño que estaba solo o esta niña que estaba sola en un círculo de contención en donde están los especialistas de fertilidad, matronas, enfermeras, cirujanos, radioterapeutas, oncoterapeutas, reumatólogos, nefrólogos, pediatras, ustedes, los cirujanos infantiles, ¿no es cierto?, para poder entonces abrazar a esta niña y tratar de darle la mayor contención del punto de vista de su cáncer, pero también oncológico y reproductivo. Y no tenemos que olvidar que los políticos y las autoridades son muy importantes, la opinión pública también, la comunidad científica y las empresas y la industria, y también hemos tratado de incorporarlo nosotros en este trabajo de tal manera de generar un mecanismo integral de resolución del problema que enfrentan nuestros pacientes. En conclusión, y perdonen lo rápido, las terapias de preservación de fertilidad corresponden a una necesidad médica emergente y efectiva, y es fundamental entonces reconocer el riesgo de daño, informar a los pacientes y derivar oportunamente. Y eso es cuanto quería contarles. Perdón si me extendí más allá. Acá está mi correo electrónico para aquellos que me quieran contactar. Es anibal.scarela@b.cl. Y eso, me quedo abierto a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Scarela. Creo que las preguntas pueden ser hechas por el chat. Mientras tanto, tenemos las otras presentaciones. No sé si les parece y después conversamos con todos nuestros panelistas acerca de todas las opciones y dudas que tengamos. Eso. Gracias, doctoras. Y les voy a dejar mi presentación también en PDF a ustedes para que las difundan ahí a través del chat. Voy a tratar de subirlo para que lo tengan también. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Aníbal. El doctor Palma ahora. ¿Se escucha ahí? Sí, Cristian. Sí, ya, súper. Yo, bueno, muchas gracias por la presentación y me sumo a que bueno que existan estas instancias, ¿verdad? Que podamos conversar sobre estos temas que creo que son súper importantes y cada vez vamos a ver más pacientes que nos van a empezar a consultar sobre esto y gracias a la Sociedad Chilena de Pediatría, de Cirugía Pediátrica por la invitación. Bueno, yo también tengo una pequeña presentación. Miren cómo ha ido subiendo la cantidad de publicaciones en torno a la conservación de fertilidad en niños, ¿bien? Y esto es un dato, por ejemplo, en Chile, 1 de cada 7 parejas va a tratamientos de medicina reproductiva y en países desarrollados es 1 de cada 5 parejas. Por lo tanto, es algo que cada vez, como lo nombraron ya, ¿verdad? Vamos a tener más parejas que van a tratamientos de fertilidad. Y los tratamientos de cáncer en general, post-quimioterapia o post-radioterapia, son aproximadamente el 3% de todas las parejas que consultan por algún tema de fertilidad. Y estas son causas de azoospermia, o sea, pacientes que no tienen espermio, un 4% de estos pacientes por causa de un tratamiento oncológico. Acá hay algo importante que hay que tener en cuenta en los hombres con cáncer. Los hombres con cáncer, muchos de ellos ya tienen alterado el espermiograma antes de partir un tratamiento. Bien, y podemos ver cómo el linfoma de Hodgkin y los cánceres testiculares en general son de los que más alteraciones del espermiograma pueden haber antes de comenzar cualquier tratamiento. Aquí ustedes pueden ver como pacientes con leucemia en general, un 21% de los pacientes con leucemia
son azospérmicos antes de partir el tratamiento. Un paciente con cáncer testicular también, en muchos de ellos podemos encontrar alteraciones de la cantidad y directamente no tener espermio antes de empezar cualquier tratamiento. Y aparte de esto, que es cantidad y cómo se mueven los espermios, que es una cosa muy burda o muy grosera, nosotros también podemos ver el material genético dentro de los espermatozoides con un estudio que se llama fragmentación del DNA, en la cual ustedes pueden ver cómo los pacientes antes de comenzar tratamientos por cáncer de testículo o por linfoma de Hodgkin ya tienen algo alterado, ¿verdad?, el material genético dentro de su DNA espermático. Bueno, ¿qué pasa con el cáncer y pediatría? En Estados Unidos, ¿verdad? Esto lo saben ustedes mejor que yo, 1 de cada 1.300 hombres en Estados Unidos es sobreviviente a un cáncer infantil. El 30% de estos pacientes recibió algún gonadotóxico y por lo tanto es o será infértil. Y por otro lado, tenemos que muchas de estas patologías oncológicas actualmente son muy favorables. Bueno, en el cáncer y infertilidad, el 50-60% de los pacientes con cáncer, cuando se les pregunta directamente, quiere tener un hijo en el futuro. Pero, y aparte de eso, ellos creen que la experiencia de haber pasado por un tratamiento oncológico los transformaría en mejores padres en el futuro. Por lo tanto, y aquí hay algo muy importante que yo le digo a los pacientes cuando vienen a criopreservar, ojo, te están enviando a criopreservar porque están pensando que te vas a curar. Por lo tanto, hay un efecto psicológico muy importante en conversar con nuestros pacientes sobre su fertilidad a futuro, porque estamos pensando en el futuro. ¿Cuándo no se realizó preservación de fertilidad? En general, los pacientes llegan a la consulta, ¿verdad?, angustiados, con preocupación, sabe que probablemente puede tener un problema de fertilidad y eso genera problemas de pareja y algunos pacientes directamente tienen miedo a enfrentarse a posibilidades de parejas o con la intención de tener hijos por este miedo que los rodea, ¿verdad?, de que puedan ser infértiles. La fertilidad futura no es una preocupación inmediata para muchos de los pacientes adolescentes, sin embargo, las prioridades cambian con el tiempo, ¿bien? Y tener hijos es uno de los 3 objetivos de la vida más importante en en adolescentes con portadores de cáncer que han ido a tratamiento. Bueno, todo cambió en el tratamiento de fertilidad cuando apareció el ICSI el año 92. ¿Por qué? Porque antes si un paciente no tenía espermios directamente, ¿verdad?, el paciente era catalogado como infértil. Pero actualmente con la era del ICSI, en la cual tomamos solamente un espermatozoide, podemos tomar un puro espermatozoide e introducirlo dentro del óvulo, la azoospermia, la verdad es que cuando vamos a tratamientos de medicina reproductiva en un paciente que no tenga espermio, en general tenemos un 60% posibilidades de poder encontrar espermatozoides en su testículo. Y aquí algo también muy importante, que es una cosa que para mí es importante poderles transmitir, ¿verdad? El paciente con cáncer testicular tiene 20 veces, perdón, un paciente con infertilidad con un espermiograma alterado tiene 20 veces más riesgo de tener un cáncer de testículo. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo importante, el cáncer de testículo altera la fertilidad, podemos tener espermiogramas alterados, los tratamientos de este cáncer también pueden alterar la fertilidad, pero por otro lado, los pacientes con alteraciones del espermiograma tienen mayor riesgo de tener un cáncer de testículo. Bueno, todos los tratamientos, ¿verdad?, tanto sean quirúrgicos como quimioterapia, pueden alterar la fertilidad. La quimioterapia depende de la edad, qué droga utilizamos, cuántas dosis, el modo de administración, y hay múltiples drogas que pueden alterar la fertilidad, pero aquí un ejemplo que a ustedes les toca vivir. Si un paciente va a un trasplante de médula ósea, ese paciente tiene un 85% de probabilidades de quedar azospérmico. Así que esto es muy importante porque ustedes están viendo este tipo de pacientes, por lo tanto, este paciente, si va a un trasplante de médula, lo más probable es que este paciente quede azospérmico en el futuro. ¿Qué pasa? Miren, estos son pacientes Tanner con un Tanner estadio 3, ¿verdad?, que fueron a criopreservación espermática. De estos pacientes, el 16% de los pacientes eran azospérmicos antes del tratamiento, pero luego del tratamiento con quimioterapia fueron azospérmicos el 84%, o sea, aumentó el riesgo, los tratamientos, ¿verdad?, de quimioterapia en los pacientes con cáncer. Pasamos de un 16% a un 84% de pacientes que quedan sin espermio. Miren esto en cáncer de testículo.
pacientes que fueron a quimioterapia. Vemos que hay un 24% de los pacientes que son azospérmicos antes de partir el tratamiento. De los pacientes que estaban normales antes del tratamiento, después del tratamiento a los 30 meses, un 20% quedaron azospérmicos y un 16% oligozoospermicos. Por lo tanto, tenemos azospérmicos antes de partir y luego pacientes con azoospermia o con oligozoospermia severa en un 36% después de pasar el tratamiento. Acá un dato importante sobre la quimioterapia: si ustedes parten la quimioterapia altera la espermatogénesis de aquí hacia atrás. Por lo tanto, si un paciente hoy día partió la quimioterapia, nosotros podemos encontrar espermatozoides a las 2, a las 3, a las 4 semanas después. Por lo tanto, verdad que hay una urgencia, pero no es una urgencia tan grande y el paciente puede ir a recuperación espermática si es que el inicio de la quimioterapia era una urgencia médica. ¿Bien? En radioterapia también depende de la dosis, si es directa o no, pero en resumen, ¿verdad? Si es que las células del testículo reciben más de 15 Gray, vamos a tener un paciente con un hipogonadismo, y la azoospermia podemos ver que se produce a dosis mucho menores. Pero en relación a la radioterapia, ustedes pueden ver aquí en concentración como un paciente que recibió radioterapia disminuye su cantidad espermática, pero luego la va subiendo con el tiempo. ¿Bien? ¿Cómo podemos observar espermios en los pacientes que van a ir a tratamientos oncológicos? Bueno, a través de la criopreservación de espermios directamente o a través de la obtención de espermios a través del testículo. ¿Bien? Los tratamientos hormonales para bloquear el eje no sirven, así que por lo tanto no hay que utilizar este tipo de tratamiento para preservación de fertilidad en hombres. ¿Y cuál es la causa más común de por qué no estamos criopreservando espermios o fertilidad en nuestros niños con enfermedades oncológicas, principalmente por falta de información? Más del 90% de los oncólogos opina que hay que ofrecer la criopreservación, pero el 50% de los oncólogos no informa a sus pacientes con criterios de conservación. O sea, esto estamos hablando de oncólogos pediátricos. Por lo tanto, aunque es importante y opinan que es importante, la mitad nomás solamente está llevando a sus pacientes a la criopreservación. ¿Bien? La criopreservación de espermios es facilísima. El paciente solamente requiere 3 a 5 días de abstinencia sexual. Necesitamos cierta cantidad de espermios mínima porque al congelar y descongelar los espermios se muere o se daña aproximadamente el 50% de los espermios, y el screening para poder mandar a un paciente a criopreservación es muy simple. Un RPR para descartar sífilis, hepatitis B de superficie y hepatitis C, y un VIH. Simplemente con estos exámenes podemos enviar a criopreservar a nuestros pacientes. Miren esto, en 1.400 pacientes con cáncer de testículo, el 71% de los pacientes no utiliza el criopreservado, un 22% sí lo utilizó. No es tanto, pero por otro lado tenemos que la criopreservación espermática cuesta 20.000 pesos al mes, en general en todos los centros. Tampoco estamos hablando de un tratamiento extremadamente caro, ¿verdad? Solamente estamos hablando de un tratamiento que es efectivo, que hay que tener cierta cantidad de espermios, pero en general, en promedio, son 20.000 pesos mensuales lo que cuesta la criopreservación espermática. En este estudio, solamente el 22% de los pacientes utilizó el criopreservado, pero si nos vamos a este otro estudio, en la cual 82% de los hombres criopreservaron, pero un 58% de estos 82% utilizaron el semen para tratamiento de medicina reproductiva. ¿Qué pasa si un paciente no tiene espermatozoides en el eyaculado? Lo que hacemos nosotros es ir al testículo a buscar espermatozoides, y en general ustedes pueden ver cómo en los pacientes con linfoma de Hodgkin encontramos en el 25% de los pacientes, en los pacientes con leucemia en el 50% de los pacientes, en los pacientes con cáncer testicular en el 85% de los pacientes. O sea, estos eran pacientes que no tenían espermios en el eyaculado, pero fuimos a hacer una biopsia testicular para buscar espermatozoides en el testículo. Bien, actualmente lo que nosotros hacemos se llama microtese. A través de un microscopio miramos los túbulos seminíferos y buscamos las áreas en donde hay túbulos más dilatados, y estas son las que tomamos para la criopreservación espermática. Y aquí cómo está la diferencia, ¿verdad? Cómo aumenta las probabilidades de encontrar espermatozoides entre realizar una biopsia a cielo abierto sin usar microscopio y utilizando microtese, con la cual tomamos una mayor, ¿verdad?, calidad de los túbulos que enviamos a criopreservar. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, acá primero un ejemplo: si ustedes tienen un niño, ¿verdad?, que no tenga, que sea prepuberal pero tiene, ¿verdad?,
una posibilidad, tiene 13 años, 14, 12 años, ya hay una posibilidad de encontrar espermatozoides. Aunque no tengan el eyaculado, ustedes pueden ir a una biopsia testicular en el mismo momento de poner un catéter de quimio, ¿verdad? Y podemos ver cómo en el tiempo esta biopsia testicular no altera el volumen testicular de los pacientes. ¿Cuándo pueden ir o cuándo es muy probable que encuentren espermatozoides en el eyaculado? Si es que tenemos un paciente que tenga Tanner 3 o más con un volumen testicular sobre los 10 ml. Bien, y aquí lo que yo les decía, como pacientes entre 11 y 14 años, ¿verdad? En el 64% de los pacientes lograron criopreservar espermio. ¿Cuál es el factor de nuevo más importante? De todos los factores que existen, desde hormonales, es el volumen testicular. Si un paciente tiene un volumen testicular mayor de 10 ml, ese paciente va a tener espermatozoides en el testículo. ¿Qué pasa si es que es un paciente que no se ha masturbado y por lo tanto es muy complejo pedirle una criopreservación espermática? Lo que utilizamos nosotros es esto es un vibro eyaculador que se utiliza en pacientes lesionados medulares. Este vibro eyaculador genera un arco reflejo entre el glande y el sacro y lo que genera una eyaculación refleja. Esto no necesita anestesia, pero lo utilizamos en el mismo minuto que el paciente se le está poniendo el catéter de quimio, en que el paciente está dormido, utilizamos este vibro eyaculación para generar la eyaculación refleja. Bueno, obviamente hay problemas prácticos y hacia dónde va esto, y hablando, uniéndome también a la presentación anterior en general ahora, la tendencia actual es que muchos centros con pacientes prepúberes están congelando tejido testicular. Y esta fue una publicación del 2019 en donde se tomó tejido testicular a macacos recios prepuberales, se criopreservó este tejido, se injertó de forma autóloga debajo de la piel luego de ser castrado estos macacos recios y vieron espermatogénesis completa en todos los tejidos injertados a los 12 meses. Y acá tenemos, ¿verdad?, cómo nació este monito a través de tratamientos de medicina reproductiva con el injerto del testículo en el antebrazo de su padre. Bueno, en general, si tenemos niños de menos de 10 años, lo que uno debería hacer es la criopreservación testicular. Si es que tenemos niños de más de 12 años, podemos ir a buscar espermatozoides a través de una biopsia testicular. Y siempre aquí entre medio está la vibroeyaculación, ¿verdad?, en los pacientes que no hayan tenido, que no sea posible la toma de muestra a través de una masturbación. Y para terminar, en resumen, los pacientes con algunos cánceres tienen su capacidad fértil reducida previo al tratamiento y es un factor pronóstico. Los tratamientos como radioterapia y quimioterapia reducen significativamente la capacidad fértil en algunos casos en forma permanente. De todas las opciones para preservar la fertilidad, la criopreservación espermática es la recomendada incluso en pacientes con recuentos bajos. Se recomienda a los pacientes posponer la concepción aproximadamente 12 meses después del tratamiento con quimioterapia, y las técnicas de reproducción asistida son una muy buena alternativa terapéutica con resultados similares a la población general en los pacientes que fueron tratados con un cáncer. Y en aquellos pacientes en donde tengan una zoospermia en el eyaculado, podemos ir a técnicas de obtención de espermatozoides en el testículo con tasas de éxito de aproximadamente el 50%. Eso es lo que yo les quería dar, espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con, nos quedan unas 3 preguntitas de la presentación que habíamos hecho. Ahí está. Perdón, me faltó una. Después preguntamos cuáles de las siguientes técnicas de muestreo habían empleado en el caso de los testículos y los ovarios. Y lo más utilizado había sido la criopreservación de corteza ovárica, aunque igual tuvimos poca respuesta, y esas otras también incluyen el que quizás no habían hecho ninguna de estas técnicas de preservación de fertilidad. Y después preguntamos si es que alguna vez habían hecho transposición gonadal para poder proteger de la radioterapia, y un alto número de las personas que respondieron dijo que sí. Y qué técnicas habían empleado, y ahí algunos respondieron la transposición de los testículos a la zona abdominal, a los muslos,
y la oforopexia, que fue la principal. Y en esta parte, los otros, también había gente que no había hecho ninguna técnica de transposición. Ahora entonces, para discutir lo de la radioterapia y los riesgos que tiene la radioterapia en cuanto a la exposición de las gónadas, el doctor Reyes también nos quería contar un poco de su experiencia. Ok. Buenas noches. Voy a tratar de presentar esto. Parece que estamos... ¿Se ve? Perfecto, sí. Ya, bueno, la idea, digamos, de hacer esta presentación es para tratar de mostrar un poco lo que hacemos en relación a radioterapia y esto de la fecundidad. Yo lo dividí, obviamente, en radioterapia y fecundación femenina con respecto a los ovarios, que normalmente cuando se necesita tratamiento de radioterapia local a nivel de pelvis, ya una radioterapia a nivel cráneo espinal, y también existe un tratamiento, cuando se da un tratamiento de radioterapia, la radioterapia de scattering que hay alrededor en el equipo de tratamiento, también es algo que puede absorber el cuerpo, y eso también producir alteración a nivel de la zona gonadal. También estamos acá en el lado derecho de la pantalla, aparece la radioterapia cuando irradiamos el eje hipotálamo hipoficiario, o sea, cuando hacemos radioterapia de tumores cerebrales, y cuando hacemos radioterapia craneoespinal, y cuando hacemos radioterapia de cabeza y cuello, que por algún motivo va a llegar dosis a la zona de la hipófisis o del hipotálamo. En este otro lado, donde tengo acá radioterapia local, claro, el cráneo espinal que está acá es porque cuando hacemos la radioterapia que va sobre todo el eje, tenemos que llegar hasta la zona de la pelvis, por lo tanto podría haber radiación directa sobre la zona de los ovarios en las niñitas. Las patologías comúnmente que nosotros tenemos que irradiar a nivel de la pelvis son pacientes con rhabdomyosarcomas de vejiga, pacientes con rhabdomyosarcomas de vagina, de útero, sarcoma de tejidos blandos que están ubicados en la pelvis, sarcomas de Ewing de pelvis, sarcomas óseos de pelvis, el tumor de Wilms, que en ocasiones necesitamos irradiar prácticamente el abdomen completo, y eso evidentemente que se irradia también la parte ovárica, en algunos pacientes con linfoma, y también nos ha tocado ver en pacientes jóvenes, menores de 15 años, pacientes con cáncer de cuello del útero. Tenemos que conocer que una dosis baja, que serían 2 Gray de radiación diaria, y en una sola ocasión estos 2 Gray podría producir un 50% de destrucción de la reserva folicular. Y 10 Gray antes de la pubertad completaría la cesación de la función ovárica más o menos entre un 55 a un 80% de las niñas. ¿Qué se puede hacer? La transposición ovárica o pexia ovárica es uno de los procedimientos que hemos solicitado en algunos casos para este tipo de protección ovárica, pero está esta situación que a veces es un poco compleja. ¿Dónde colocarlo? ¿Hasta dónde me va a dar todo la parte vascular del ovario como para poder ubicarlo en algún lugar? Va a depender también de el tipo de patología, porque se podrá hacer y hacer una transposición de un ovario que puede estar contaminado, por ejemplo, con alguna patología como el rhabdomyosarcoma de la zona pelviana. En los lugares más comunes y en los pacientes más comunes que se hace tratamiento con esta pexia ovárica
es en los linfomas, que hay que irradiar la parte de la región ilíaca, y en esos casos solicitamos que la transposición se realice, obviamente previa a que inicie el tratamiento, y ojalá que se pueda dejar marcada con algunos clips la zona del ovario para poder evaluar la dosis que va a recibir ese ovario que está transpuesto. Ahora, no siempre tenemos buena, digamos, posibilidad de poder realizar esto, porque en ocasiones hemos tenido a algunos ovarios que se han soltado del lugar donde está. Entonces ya definitivamente eso no nos va a servir absolutamente en cuanto a la protección que tendríamos que realizar de ese ovario. Con respecto a la combinación de las patologías que requieren de tratamiento de radioterapia a nivel pelviano, en combinación junto con la quimioterapia tenemos mayor problema, mayor alteración de la función ovárica. Y no hay que dejar de tomar en cuenta, por ejemplo, en las niñitas que tienen algún tipo de rabdomiosarcoma de útero, por ejemplo, o de vagina, o de vejiga, que va a tener que irradiarse por ubicación la zona del útero, y la cual puede producirse en el futuro un proceso fibrótico a nivel del útero, con lo cual nos altera la función de este útero. Vamos a tener un útero de tamaño disminuido, vamos a tener endometrio más pequeño, y esto es súper importante, una disminución del volumen vascular del útero, ¿ya? Por las neoformaciones que se van a producir con la radioterapia. Y esto nos va a llevar ya no necesariamente a un problema desde el punto de vista ovárico, sino que vamos a tener una estenosis cervical, vamos a tener estrechez vaginal, hay reportados muertes neonatal, disminución de peso de recién nacido, abortos espontáneos, y esta otra situación que es bastante importante también, que es la rotura del útero cuando está en el embarazo, está creciendo. Con respecto a los testículos, también acá yo lo dividí por radioterapia local, que evidentemente es a nivel de la zona pelviana, a nivel testicular, ¿ya? Por necesidad de hacer radioterapia con irradiación total del cuerpo. Y está la otra que es indirecta, digamos, que repercute en esto de la fecundación, por el hecho de irradiar la zona de hipófisis y hipotálamo cuando se hacen radioterapias a nivel cerebral o cráneoespinal, y también de cabeza y cuello. Dentro de las patologías que existen, por lo menos en niños, cuando hay recaída testicular de una leucemia, estamos, dentro de nuestro protocolo, realizamos tratamiento de radioterapia sobre testículos, y debe recibir sobre ambos testículos si tiene hecha solo biopsia, o del testículo contralateral igual, aunque le hayan sacado su testículo que estaba comprometido. Y otra de las patologías que es necesario hacer tratamiento de radioterapia sobre ambos testículos, aunque haya solo uno comprometido, es en el caso de los pacientes con linfoma testicular, que afortunadamente esto no se ve en muchos niños, sino que ya en pacientes mayores de 50, 60 años. Con respecto a la radioterapia que debe recibir un niño cerca de los testículos, están obviamente los sarcomas paratesticulares, y frente a este tipo de patologías, generalmente lo que solicitamos es que el testículo contralateral se realice una transposición en algún lugar donde no vayamos a tener que irradiar, ya que hay que irradiar la bolsa escrotal y en algunos casos la región lumboaórtica en estos pacientes. Entonces pedimos que saque ese testículo el cirujano y lo coloque donde quedan bastante bien puestos, es a nivel de la región de muslo, la parte anterior del muslo.
Con respecto a los rhabdomyosarcomas de vejiga, si bien la dosis no va a ir directa sobre los testículos, por ejemplo, en este caso igual va a existir dosis a nivel de ambos testículos. Esto también ocurre en pacientes con sarcomas de tejidos blandos de pelvis, en sarcomas Ewing de pelvis y sarcomas óseos pelvianos. Entonces, como decía, la transposición testicular se puede realizar, pero no en patologías como la leucemia ni en linfoma testicular, pero sí en las otras patologías, sabiendo que, dónde poder ubicarlos y dejándolos marcados con clip para poder posteriormente nosotros dibujarlos, los radioterapeutas, en la zona donde están ubicados y nos guiamos por las marcas del clip, y para poder saber si van a recibir o cuánta dosis es la que están recibiendo esos testículos puestos en esa otra posición. Y como dato, claro, 0,15 Gray prácticamente disminuye el volumen del semen del niño. De 0,3 Gray a 0,5 Gray se produce una oligoespermia temporal. Y por acá, esta es la dosis en que nosotros nos fijamos. O sea, los testículos, cuando estamos irradiando una zona pelviana de algún paciente, ojalá que no reciba más de 7,5 Gray, porque la alteración de la función testicular va a ser importante, y evidentemente que va a ser mucho mayor si es que va a estar recibiendo una dosis total de 12 Gray. Eso es lo que quería presentarles con respecto a lo que es la radioterapia. Muchas gracias, doctor. Yo finalmente les quería mostrar unos papers que había compartido con nosotros el doctor Campos, que son los últimos que se publicaron en el Lancet en febrero. Y básicamente, bueno, están hablando de esto mismo que estábamos discutiendo nosotros, en el fondo lo importante que es ahora, siendo que la sobrevida de estos pacientes ha aumentado tanto con los años, gracias a todos los tratamientos actuales, y que muchos de estos pacientes quieren tener sus propios hijos, y lo importante que es ofrecerle estas técnicas de reproducción, o perdón, de preservación de fertilidad, e informarles respecto a las posibilidades que tienen. Y lo que hicieron fue que se unieron en el grupo que es un proyecto europeo en el fondo, que es el PanCare Life, el consorcio PanCare Life, y además el grupo de armonización de las guías de cáncer pediátrico, que son que en el fondo se basan en los efectos tardíos de estos pacientes a nivel internacional, y hicieron un consenso con gente de varios países, representando Europa, Estados Unidos, Australia, y hicieron unas guías clínicas y pidieron a gente externa, incluidos pacientes que eran, o familiares de pacientes con cáncer, o pacientes que habían sobrevivido a un cáncer, que también las revisaran y dieran su opinión al respecto, y sacaron tres guías, básicamente, una de mujeres, una de hombres, y otras que en el fondo nos dan como recomendaciones en cuanto al punto de vista ético. Y solamente les quería poner los esquemas en el fondo, porque aquí muestran básicamente en qué casos hay mucha recomendación de que se discuta con el paciente, dependiendo si es postpuberal o prepuberal, en qué casos no está recomendada, en qué casos la recomendación de ellos era una recomendación moderada, y en qué casos no pudieron hacer ninguna recomendación. Y aquí especificaban las drogas, que sabemos que los agentes alquilantes son los principales, pero las drogas en las que se había visto riesgo, en cuanto al riesgo de hipogonadismo hipogonadotrófico, lo de la radioterapia, o si tenían cirugía de tumores cerebrales, las técnicas de preservación y las complicaciones que podrían tener secundarias a estas técnicas. Hicieron lo mismo para los hombres, y aquí empezó a debatirse un poco más en la situación de los pacientes prepúberes, en que se plantea la opción de la toma de muestra de tejido testicular para criopreservación, y en qué casos los beneficios de esto podrían sobrepasar los riesgos, y en qué casos se recomienda que se podría considerar, y también dan un esquema en el fondo, de orientación tanto para los médicos como para los pacientes.
y después nos dieron como un reporte de las consideraciones éticas que hay que tener en estos pacientes, y interrogaron a varias personas, a varios médicos de todas las especialidades que están involucradas con esto, a pacientes y a familiares, y lo que concluían era que lo principal era que había siempre como una falta de conocimiento que implicaba que hubiese una falta de información entregada a los pacientes, la forma en que se entregaba la información no era la más adecuada, y a veces había también como la cosa del tabú en relación a hablar de eyaculación, de espermio, de fertilidad y cosas así en pacientes también que tienen las edades que son prepuberales, puberales, que son como más complejas, y dan recomendaciones en base a lo que uno puede hacer para tratar de darle la mejor información a los pacientes, cómo sobrepasar barreras que sean religiosas, culturales, de cómo aconsejarlos en cuanto a lo que significa, los riesgos potenciales, y en el fondo darle un poco la opción al paciente de que ellos mismos sean los que decidan, los pacientes menores o no sé, entre los 7 y los 12 años, que también piden que los papás no estén al minuto de tener esa discusión, que se les tenga la consejería por separado como familia completa, y cómo involucrar a las enfermeras, cómo tener más material didáctico que les sirva a los pacientes, en el fondo para hacerse lo más, o informarse lo más posible respecto a las opciones que tienen, y ellos mismos decidir si que quieren asumir los riesgos que implica la intervención quirúrgica, la anestesia, los riesgos que implica después tener que someterse a una fertilización asistida, etcétera, pero que ellos sean los que decidan qué es lo que quieren hacer en el futuro. Eso. Habían varias preguntas en el chat, algunas se fueron respondiendo. Ahí el doctor Campos compartió uno de los papers estos de los que yo les estaba hablando. Bernardita, yo iría conversando las preguntas igual, a pesar de que se hayan puesto por el chat, para poder compartirlos con todos. Por eso estaba retrocediendo en las preguntas que habían, que la doctora Letelier preguntó al comienzo cuál era el financiamiento, que yo creo que se iba dirigida al doctor Scarella, que tenían para poder realizar la preservación de ositos y tejido ovárico, etc. Nosotros tenemos un grant que financió los primeros casos. Tenemos compromiso del gobierno regional de la quinta región para financiar aproximadamente 300 casos durante los próximos 3 años, o sea, 100 casos por año. Y eso se debiese ejecutar este año, esperamos, porque está firmado el convenio y no se traspasaron los recursos el año pasado por las razones conocidas. Y estamos trabajando con el MinSal también para tratar de concientizarlos dentro del sinnúmero de necesidades económicas que tienen ahora, para tratar de implementar este proyecto de manera de poder generar dos condiciones: obviamente salvaguardar la fertilidad de las mujeres, y además tratar de paliar un poquitito la disparidad de género que hay en cuanto a que los hombres o algunos niños tienen acceso a terapias de preservación y no así las mujeres, lo que genera una injusticia agregada para estos grupos. Claudia París quiere decir algo al respecto. Claudia, ¿la pueden desilenciar? Hola. Ya, bueno, yo soy la coordinadora nacional de seguimiento biopsicosocial del PINDA, y como yo trabajé hace un tiempo atrás en trasplante, una de las cosas que más me impactaron de los pacientes trasplantados era la menopausia precoz y la infertilidad en las niñas, que fue un trabajo que hicimos cuando yo estuve trabajando en el equipo de trasplante del PINDA, y de ahí partió una motivación por tratar de ayudar a estas niñas y también tratar de ayudar a los niños, porque como dice Aníbal, hay que ser justo en el fondo, tiene que haber equidad, pero partió primero por las niñas. Ahora, el programa nacional en estos momentos no tiene incorporado como canasta GES la preservación de fertilidad futuro, lo cual es un gran desafío y una gran motivación para nosotros como
comité de fertilidad que formamos el año pasado como parte del seguimiento de estos pacientes, y para también darle las mismas opciones que un paciente que no ha recibido cáncer, ya que es una de las metas que tienen todos los oncólogos y todos los que trabajan con pacientes con cáncer, para darle las mismas posibilidades que los pacientes o los jóvenes o adultos que no han tenido cáncer en su vida. Entonces, aquí se producen muchos dilemas éticos y muchas preguntas, porque en el fondo ahora tenemos como grupos de desarrollo que han logrado grandes cosas, como el doctor Escarela con la Universidad de Valparaíso, que criopreserva corteza, pero no es una técnica que en estos momentos esté financiada por el gobierno y que sea libremente asequible a todas las pacientes del PINDA, o a todos los niños que tengan cáncer infantil, lo cual es una de las cosas que nosotros queremos lograr y que estamos tratando de ver cómo lo podemos hacer. Con los niños es mucho más complejo, en el sentido de que un tiempo la CONAC financió la criopreservación de espermios, y ahora el IDIME ayuda, pero no es tan simple y no es tan asequible como uno lo piensa. Entonces es tan importante que este comité que estamos comenzando a hacer desde el año pasado se integre como un urólogo y se haga más equidad entre niñas y niños, y al mismo tiempo vayamos avanzando a nivel del MinSal y del gobierno para lograr que esto sea algo real a nivel nacional y que uno le pueda plantear desde el diagnóstico al paciente, porque esto es un desafío desde el diagnóstico. Entonces tenemos salvar la vida, pero también preservar la fertilidad, y para lograr eso tenemos que, lo que ofrezcamos al paciente, primero le den la información personas que tengan experiencia, así como hay representantes de cada hospital que están en la red PINDA que se dedican a representar los tumores, que exista alguien de cada hospital que represente esta rama de fertilidad para que pueda, en el fondo, ayudar a darle información en forma correcta, y qué es lo que realmente el paciente lo va a ayudar y no lo va a confundir, porque al final los que deciden aquí son más bien los padres más que el paciente, porque los niños, en el fondo, la edad pediátrica que se produce un cáncer infantil es más bien es entre los 5 y los 8 años, entonces es una edad bien precoz, antes del desarrollo puberal, donde nosotros estamos ofreciendo técnicas que son más bien para niños que son ya con algo de desarrollo puberal en los hombres, y en las niñas tenemos más posibilidades de poder criopreservar corteza en etapas más precoces. Pero es muy importante, esta reunión es fundamental para poder informar, para mostrar lo que se está haciendo y para poder ponernos como metas para lograr el óptimo. Y por eso que en el mundo se han formado estos consorcios de fertilidad, y nosotros tenemos que un poco ganar de eso, imitar y lograr que esto sea una realidad, no un caso que sea financiado por un estudio pionero de investigación, lo cual me parece que es el inicio, pero que en el futuro esto sea algo real y que se pueda dar a todos los niños del país que hayan tenido un cáncer infantil, y que después, cuando lleguen a la adolescencia o quieran formar familia, te digan: doctora, a mí, ¿por qué nunca me dijo que yo iba a quedar estéril cuando me hicieron un trasplante de médula ósea? Pero en el fondo, por ejemplo, tenía 5 años, y cuando hemos dicho a los pacientes que a veces pueden quedar estériles, han negado el tratamiento de salvarse la vida por esa consecuencia del tratamiento. Entonces hay que ser bien como franco, pero al mismo tiempo estar todo el equipo que enfrente a estos pacientes capacitados para darle información, con psicólogos, con especialistas en fertilidad, ya sea de niñas o niños, para poder darle todas las opciones. Y lo otro, que esté financiado, porque uno no puede ilusionar a una familia con algo que después no puede ofrecer o no puede mantener en el tiempo. Es un gran desafío, y yo creo que esta es una muy buena oportunidad de haberlo conversado, y yo lo agradezco, y me encantaría que se incorporara a nuestro comité de fertilidad la parte masculina, porque estamos desarrollando primero la parte femenina, pero eso queremos también que se incorpore un urólogo a nuestro equipo de trabajo, que nos juntamos una vez al mes a discutir, o cada vez que se produce un caso clínico,
en el momento para poder dar la mejor opción de criopreservación de fertilidad al paciente. Y lo otro importante es como, por ejemplo, mantenerse constantemente en todos los cambios que se van produciendo a nivel internacional, ya que, no sé, pues salió un estudio ahora que los pacientes que recaen en testículo ya no necesitan radioterapia si al final de la intensificación de los 7 meses de quimioterapia tienen una biopsia testicular negativa. Entonces hay cosas tan importantes como esas que van cambiando y que tenemos que estar informados para evitar la secuela a largo plazo, que significa quedar sin compromiso de la función gonadal y sin fertilidad en el fondo. Eso les puedo contar. Yo tengo una pregunta para Cristian y para Aníbal a propósito de algo que dijo la Claudia, que no me queda claro que sea tan así. ¿Desde qué edad podemos hacer preservación de tejido? Para Aníbal y Cristian, súper rápido la respuesta. En mujeres no hay límites. En mujeres no hay límites porque los ovocitos primarios, que son los que a nosotros nos interesan, se tienen desde la etapa prenatal, la antenatal. Así es que uno podría criopreservar corteza desde cualquier momento, siempre y cuando el infante o el recién nacido admita una cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, de tal manera de poder preservar el tejido. En varones es distinto, pero le dejo ahí a Cristian, obviamente, el gusto de responder. Gracias, Aníbal. En hombres depende mucho. En hombres lo primero que hay que tratar de buscar, ¿verdad?, es la espermatogénesis, pero estamos hablando de prepúberes. Hay varios centros, se está haciendo en Bélgica, se está haciendo en Australia, pero están mucho más en pañales. Por lo tanto, en este minuto es más, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No son técnicas que se estén utilizando en todo el mundo, pero igual, si son niños prepúberes, uno podría ir a obtener tejido testicular y criopreservar tejido desde cualquier edad hacia adelante, como en las mujeres. Y más Claro, claramente, más pero masivo. para generar un poquito ahí, para generar un poquito de discusión ahí con Cristian, la diferencia sería que no hay nacidos vivos con esas técnicas en hombres, a diferencia de lo que sucede con niñas. Sí, Entonces es eso, una técnica más masivo. que se considera aún experimental Así y es. como tal, no quiere decir que no la vayamos a hacer, pero requiere obviamente en Estados Unidos, por ejemplo, la avisación por un comité de ética y que esté bajo un protocolo de investigación y de seguimiento autorizado por las autoridades competentes. No así, por ejemplo, la criopreservación de ovocitos que salieron algunas y de tejido ovárico que salieron algunos comentarios en el chat, que dejó de ser experimental en Estados Unidos por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, por la Sociedad Americana de Ginecólogos y de Pediatras, tanto en la vitrificación de ovocitos como la criopreservación de corteza. La criopreservación de ovocitos en el año 2010 y de corteza en el año 2019 no se consideran técnicas experimentales en Estados Unidos ni en Europa, por lo tanto tienen una connotación diferente y las aseguradoras, por ejemplo, están obligadas a darle cobertura a los pacientes que se someten a estas técnicas. Porque hoy en día en testículo, ¿a qué edad empieza esto? Que A los no sea 13, experimental. en general tú vas a encontrar espermatozoides desde los 13 años para adelante si quieres criopreservar espermios a través de una biopsia testicular. Y para tejido, Aníbal tiene toda la razón. Actualmente en hombres es un procedimiento experimental a través de protocolos de investigación. O sea, hoy en día podríamos En decir Chile que no se ha logrado. de los 9 años que tú dijiste que tal vez habían espermatozoides. En o 13. antes. Entiendo Sí, dijiste 13 que hay ahora, casos pero de 8, hay claro, casos de 8 eso años que le pregunto. han hecho microtesis, Sí, pero han encontrado tejido claro, pero espermatozoide. no, totalmente. Si eso es la cantidad de si va a haber o no va a haber espermatozoide es tan variable la adolescencia en los niños que es verdad. Si esto tienen toda la razón, pero cuando uno pone una edad donde seguro vamos a encontrar son los 13 años. Pero sí, uno podría ir a 9, 10, pero ahí estás haciendo biopsias testiculares con mucho menos probabilidad y en el caso, como dice Aníbal, de niños de bajo 10 o 12 o 10 años, la verdad es que es una anécdota. Entonces, entrar a operar un tejido testicular para ir a obtener con la función de ir a buscar espermios con una baja probabilidad, a mí me cuesta un poco todavía. O sea, Y no... a los 10, ¿qué porcentaje de tejidos van a tener espermatozoides? Más o Eso, menos, digamos. mira, no lo sé. Me encantaría decirte 30, 40, no lo sé.
Para ver si se justifica. O sea, Es hoy que en no hay día un N, podríamos lo que decir pasa, sobre los Coca, es que no, precios. claro, no tenéis un N de gente que haya agarrado Suficiente. muchos pacientes para decir cuál es el porcentaje real que encontraron en esos niños de esa edad. O ¿Mm? sea, uno podría hacer un estudio de investigación prospectivo para medir espermatogénesis desde los 9 años eventualmente hoy en día, o tú sugerirías hacerlo desde antes incluso, Yo lo que les como mostré estudio de investigación. en una de los flujogramas, ¿verdad? En general, 12 años, bajo 12 años, van a congelar tejido directamente y siempre van a ver si es que hay o no hay espermatozoide en ese momento, porque la observación de espermatozoide en el tejido es súper simple. Por cualquier biólogo que trabaje en un laboratorio de medicina reproductiva. Pero sí, tenéis razón, eso podría ser un área de ver verdaderamente desde cuándo empezamos a encontrar espermatozoides en el tejido testicular. Y no hay nada medible secundariamente para Volumen decir que testicular. tienes... Ah, El solo el volumen, número de 10 el, ml, que me quedó súper claro. sí, Pero algún nivel de testosterona, de algo que te digas, hay que... sí, Este, eso en general, sí, el mejor marcador es volumen testicular. Tú podrías también, podrías medir también niveles de testosterona, ¿verdad? El TANE, pero en general el marcador más importante si es que va a haber espermatogénesis es volumen testicular, por Vale. lejos. Súper, En el muchas gracias. IDIMI no han podido reproducir las técnicas de criopreservación de tejido testicular y no han podido criopreservar tejido de la última vez que hablamos el año pasado con ellos, como referencia informativa. Sigamos con las preguntas, Bernardita. Estás en silencio. Estás en silencio, así que la leo yo mientras tanto tú te silencias. ¿Cuánto tejido de la corteza es necesario para la criopreservación? Pregunta Gabriela. ¿Y los laboratorios que lo preservan son especializados en esto? ¿Aníbal? Excelente pregunta. Mientras más tejido tienes, acá hay que balancear dos cosas. El riesgo de falla gonadal que tiene la paciente al momento de someterse a la radioterapia, la quimioterapia, lo que sea, versus el sacar tejido. Mientras yo más agresivo voy a ser con mi tratamiento gonadotóxico, más seguro estoy de poder remover el tejido ovárico y que eso no sea un acto iatrogénico, ¿me entiendes? Porque si yo le remuevo el tejido ovárico por sí sola, la estoy dejando menos fértil a la paciente. De esta manera, el equilibrio o el balance se da en terapias altamente gonadotóxicas, tratar de extraer todo un ovario para tratar de criopreservar la mayor masa de ovocitos. Esto es una técnica más fácil, más rápida y que nos permita también en el laboratorio poder conservar con mejor seguridad el tejido ovárico que sea reimplantable después en el futuro. En otros casos, en donde la terapia gonadotóxica es menos dañina o menos deleteria sobre la función gonadal, tenemos que ser más cautelosos y en ese caso hace una hemioforectomía o una extracción de corteza que tenga al menos 1 centímetro por 2 centímetros de largo. Eso es lo mínimo que se recomienda. Recordar que la densidad folicular en el ovario es increíble. En un centímetro cuadrado de ovocitos tenemos cientos de miles de ovocitos y nosotros estamos acostumbrados en reproducción asistida a trabajar con 10, con 20 ovocitos, que eso es lo que se criopreserva en un paciente que va a vitrificar ovocitos por una causa social. Entonces tenemos un número importante de óvulos, aunque sea un volumen testicular bajo. O sea, un volumen ovárico bajo, perdón. Sí. ¿Y los laboratorios tienen que ser especializados en preservación de corteza? Por supuesto que sí, existe gran discrepancia sobre cuántos casos tiene que hacer un centro para ser acreditado. En Chile, Clínica Las Condes tiene algunos casos. Yo hablé con ellos hace un tiempo atrás y nos habían hecho casos recientemente, la Católica también. Y nosotros en Valparaíso estamos intentando conformar un centro y hemos hecho 2 o 3 casos en los últimos años. Son casos aislados en una información que es evolutiva, que va cambiando rápidamente y que, por tanto, mi visión es que se tienen que conformar centros de referencia que sean nacionales, e incluso supranacionales. En Dinamarca, por ejemplo, y en Alemania existen en Alemania existen 2 o 3 centros, en Dinamarca existe un solo centro. En Valencia, que es donde yo me formé, recibían casi la mitad sur de España. Por lo tanto,
Eso es lo que debiésemos propender. En ningún caso estos laboratorios son lucrativos. Ningún país del mundo que yo conozca, los centros de reproducción humana ganan dinero con esto, y por lo tanto quien lo haga va a tener la enorme responsabilidad, ¿no es cierto?, de trabajar de una manera sincrónica con los otros lugares, haciéndolo de la manera más altruista posible. Esa es la visión que se le debe imprimir. Y mientras menos centros hayan, yo creo que es mejor. El tejido ovárico, mientras hacemos una nueva pregunta, es súper resistente a la hipoxia. Recordemos que la corteza ovárica está casi prescinde de la irrigación ovárica, es un tejido relativamente vascular, y la tensión de oxígeno en la corteza ovárica es más o menos un 5%, un 4%, muy baja. Y por lo tanto, la tolerancia a la isquemia que genera el tejido ovárico es grande, y por lo tanto permite ser transportado durante periodos largos. Hay casos en Estados Unidos en donde se han perdido las cortezas ováricas en transporte en DHL, en packs de nitrógeno, perdón, en packs de hielo seco, y han durado 3 o 4 días sin daño alguno en la masa ovocitaria. Por lo tanto, eso nos da una oportunidad en un país largo como Chile, pero con un relativo buen sistema de transporte, para transportar de una manera adecuada el tejido ovárico a un centro que esté ya sea en el centro del país, o establecer 2 o 3 centros a lo largo de nuestra franja nacional que actúen, ¿no es cierto?, como biobanco, almacenando la corteza. Súper. Ya es súper tarde, está súper interesante, así que tratemos de dar una respuesta un poquito más acotada para que podamos responder todas las preguntas, porque son hartas y bien interesantes. Hay otra que dice, Aníbal, ¿cuál es el menor tiempo que necesitas para la preservación de ovocitos en el caso de que sea posmenárquica? Yo entiendo es cuánto tiempo necesitas para montar la técnica, porque dice que esta es la mayor limitación en la discusión de postergar el inicio de la quimioterapia, y entiendo ya que tú estás diciendo que el tiempo es bajo, o sea, es contarles a ustedes que eventualmente queremos mandarles la corteza, sacarlo y mandarlo, simplemente saber la técnica. Aníbal, ¿cuánto nos demoramos en llamarte y decir, ¿sabes qué? Tenemos una paciente con este diagnóstico, necesitamos preservarle corteza? En los países donde esto funciona ordenadamente, se hace instantáneo. O sea, una paciente debiese extraerse la corteza y criopreservarse inmediatamente. Nosotros tenemos los kits disponibles, y el problema es netamente logístico. Entiendo que la pregunta está dada a vitrificación de ovocitos, y si fuese así, necesitaríamos al menos 15 días. Al menos 15 días. En montarlo para ir a buscarlos. Para ir a buscar eso. La criopreservación de ovocitos involucra que la niña o la mujer se traslada a un centro de reproducción, se estimulan sus ovarios durante 10-12 días con gonadotrofina, y cuando estos óvulos están maduros se extraen mediante cultocentesis bajo visión ecográfica y se congelan los ovocitos. Pero El la tejido corteza te ovárico, demoraría. la corteza, lo que ustedes se demoren los cirujanos infantiles en procurar el tejido, ¿sí? Claro. Y el kit de preservación, al final de cuentas, es nitrógeno líquido, ¿no? Es ¿O nitrógeno necesitas líquido, algo sí. más? No, nada más. Ustedes tienen que tomar la corteza, procurarla, se coloca con unos gel pack a 2 grados, se traslada en menos de 2 horas al centro que lo vaya a recibir, se procesa y se criopreserva. Tienes que hacerlo en menos de 8 horas, si es que lo vas a hacer en gel pack, o idealmente hasta 24 horas en hielo seco. Súper, entonces 2 semanas para el harvest de ovocitos específicos, y para la corteza nada, así que se puede hacer. Otra pregunta, Bernardita, ¿tú puedes tomar esto? ¿Se ha demostrado asociación entre las técnicas de preservación de fertilidad y malformaciones en los recién nacidos? Que ya hemos leído algunos respuesta es no. artículos que hablan de que hay un poquito más de malformaciones y también de cánceres secundarios en los recién nacidos de preservaciones, o sea, de in vitro. No, en preservación de ovocitos la respuesta es no. En Los tejido ovárico no hay... tienen más riesgo de tener cáncer, los embriones criopreservados. Pero no lo que tú...
Tendríamos que discutirlo ahí, doctora París. Evidencia súper controversial. Lo que se sabe es que las personas infértiles tienen mayor riesgo de otras patologías. Entonces, lo que yo tengo que comparar es una paciente infértil que se embaraza sola versus una paciente infértil que se embaraza con una técnica de reproducción asistida versus una persona sana. Y no hay personas sanas que se hagan una criopreservación de embriones, por lo tanto, tenemos que comparar cortes iguales. Sabemos que los pacientes infértiles tienen más riesgo de enfermedades hereditarias, enfermedades genéticas, más riesgo de cáncer, más riesgo de cáncer testicular, y por lo tanto, más riesgo de leucemia, y por lo tanto, ese clúster de pacientes tiene que ser comparado con un equivalente, y cuando comparamos pacientes de tratamientos de reproducción asistida que se embarazan solos versus pacientes de reproducción asistida que se embarazan con tratamientos de reproducción asistida, esa diferencia que antes veíamos tiende a minimizarse. Sí, yo es un estoy tema a discutir, Aníbal. pero... Cristian. No, que yo opino igual que Aníbal con lo que dijo, son poblaciones diferentes. Sabemos que, por ejemplo, los pacientes, mientras más alteraciones del espermiograma tienen, menos sobreviven, ¿ya? Y mientras más alteraciones del espermiograma es un paciente que es menos sano. Y por lo tanto, lo mismo con el cáncer de testículo, como les dije, un paciente con una alteración del espermiograma tiene 20 veces mayores riesgos de tener un cáncer de testículo y todo lo que significa la fertilidad como un marcador de salud general. Por lo tanto, son diferentes grupos que se están comparando. Por eso estoy de acuerdo con lo que dijo Aníbal. Y en la pregunta que viene, un poquito diferente, pero va a lo mismo, es si es que hay alguna preocupación en el contenido genético del material preservado. Sabemos que los pacientes que tienen cánceres a veces tienen síndromes genéticos que los predisponen. Entonces, se le estudia a la paciente o el paciente todos los genes del cáncer, o sea, como panel cáncer para descartar que tenga un Lifraumeni u otros síndromes que lleven a tener más cánceres finalmente en la línea genética de este paciente, o se preservan todos. Es una excelente pregunta. La decisión de criopreservar se toma colegiadamente en los países desarrollados, en un comité que está conformado por genetistas, especialistas en reproducción, urólogos, oncólogos, cirujanos infantiles, y como tal, cada caso tiene que ser evaluado en particular. En aquellos casos que para mí son más cercanos, por ejemplo, el cáncer de mama, en muchos países consideran que se tiene que hacer un estudio del BRCA1 y 2 antes de criopreservar tejido o criopreservar ovocitos por el riesgo, por todos conocidos, que eso conlleva. Ahora, el estudio de enfermedades genéticas hereditarias es súper polémico, o sea, es un mundo bien controversial desde el punto de vista bioético, sobre qué derecho tenemos nosotros de extraer esa información de una persona, tanto por la connotación que tiene sobre la aseguradora. Si es que esta información se pudiese filtrar en Estados Unidos, eso ha pasado y ha sido súper llamativo. Número 2, sobre el impacto que tiene sobre esa persona saber que tiene un riesgo de morir por una condición genética y el impacto social que genera sobre estas personas. Entonces, la información genética está cada vez más resguardada y va a ser difícil que haya un consenso sobre eso, un tema muy evolutivo, muy evolutivo. Entendiendo que tu pregunta va hacia diferenciar sobre el devenir de esta persona en el futuro, pero sí, la información genética se considera que es un bien superior y no se debiese estudiar en ninguna persona a no ser que tenga la capacidad de discernirlo. Sí, o sea, uno podría estudiarlo igual y además te quedas con una información que podría ser solamente un consejo genético, decirle potencialmente tus hijos van a tener tu misma enfermedad, pero al final de cuentas la decisión es del paciente. Si es adulto y en niños es aún más polémico, así que... Pero yo creo que es una pregunta que hay que hacerse sin duda. Después dice, los tratamientos oncológicos exigen la mejor evidencia para ser aplicados. ¿Existen estudios que avalen que todo este esfuerzo mejore realmente la fertilidad? Yo creo que nos lo mostraron en las presentaciones, ¿no? No sé si alguien, Cristian o Aníbal, quiere decir algo específico al respecto. Creo que el nano que hizo esa pregunta quiere decir algo al respecto. No, dice que no la respondieron, pero la respondieron en el punto es que sí no tienen, o sea, los pacientes que van a tener azoospermia, si es que esto no se preserva, obviamente van a tener sus espermios y de estos, por ejemplo, los pacientes, Cristian, en los cuales se utilizó los espermios, que tú dijiste que era un 20%, de ellos, ¿cuántos fueron realmente exitosos?
En general, yo cuando te hablaba ahí fueron de éxitos, tanto como de inseminaciones como de in vitro, porque depende si es una biopsia testicular. Las biopsias testiculares solamente funcionan para tratamientos de medicina reproductiva de alta complejidad, donde las tasas de efectividad son altas, porque depende también de cómo está la pareja. Aquí también hay un tema de la medicina reproductiva, una de las pocas áreas de la medicina que mezcla dos individuos al mismo tiempo. Entonces lo hace aún mucho más complejo como medicina. Pero en general los pacientes que criopreservamos espermios por causas oncológicas son pacientes que tienen muy buen pronóstico, solamente enfocándonos en el área masculina, bien, porque bueno, ahí depende con quién se emparejó o si su pareja tiene alguna alteración de fertilidad. Entonces es una respuesta que tiene muchas variables. Y Aníbal nos había contado previamente que era un 30-40% de los pacientes que aún están estudiadas, pero todavía falta mucho tiempo por delante, ¿no? Esas son las técnicas que preservan ovarios y que preservan espermios. Sí, pero la corteza todavía no tenemos información suficiente, porque los pacientes no han tenido el suficiente tiempo para llegar a utilizarla. Aníbal, ¿eso fue lo que entendí de tu presentación? Años, con 500 casos en revisiones sintomáticas, con ningún embarazo hay 10 embarazos reportados por esa técnica en edades pediátricas. Aníbal, ¿algo que decir al respecto? No. La corte más grande la tiene agrupado el grupo de Carlos Simón, Doné y Anderson. Tienen más de... La corte entiendo que tiene 100 pacientes y tienen tasas de embarazo que están en torno al 40%. Está publicado en el Human o en el Lancet del año pasado. No sé exactamente, podría revisarlo, pero esos son los números. Obviamente que si es que hay grupos que tienen malas técnicas de vitrificación, sus resultados van a ser malos, eso es indudable. No me cabe duda. Si después no los puedes compartir, Aníbal, sería fantástico. No hay problema. Muchas gracias. Después, bueno, dice qué laboratorio están preservando en la quinta región, dónde enviar la muestra, y es el laboratorio que Aníbal tiene montado. Después, El problema del financiamiento, doctora, es el problema del financiamiento. El kit cuesta $1000, algo así, es una técnica barata comparado con un in vitro, pero sigue siendo la piedra de tope para poder hacerlo transversalmente. Sin duda. Bueno, eso es lo que estamos tratando de encontrar con el grupo Pinda, ¿no? Bernardita, tú misma tenías una pregunta, ¿la puedes? O sea, había hecho dos, pero una de las preguntas que me interesa más es lo que han mencionado varios, en varios papers se menciona el riesgo de pacientes con leucemia o linfoma, de que tú al autotransplantar de nuevo el tejido, le pudieses estar trasplantando células malignas, sobre todo cuando tú hicieras preservación de tejido como tal, de corteza o de tejido testicular. Entonces quería saber qué opinaban los dos al respecto, porque sé que con las otras técnicas no está el problema, pero es con las de preservación de tejido, básicamente. Sí, particularmente en la leucemia. El linfoma pareciera no ser así. En leucemia hay un problema. Es un problema. En el cáncer de mama también podría ser un problema, porque son tejidos que tienen presencia en el ovario, por lo tanto, y en el testículo, me imagino que también Cristian nos podrá decir, pero es un problema. En esos casos se sugiere criopreservar con la consejería adecuada para después de hacer maduración in vitro, que cae en la misma categoría que un poco lo que pasa en los niños prepúberes, que todavía es experimental. Hay maduración, hay embriones obtenidos con maduración in vitro en los grupos de Israel, pero no hay nacidos vivos todavía, hasta donde yo sé. Sí, en testículo, como lo habíamos dicho, yo no tengo experiencia y como bien había dicho Aníbal, esto es un proceso de investigación, pero tengo la misma opinión de Aníbal. O sea, en leucemia aparentemente es donde es más complejo, pero yo no tengo experiencia y los estudios están en el área de la investigación, el nombre estaba mucho más atrás. Hay unas preguntas porque sabemos, ¿no es cierto?, que hay algunos tratamientos citotóxicos que son más deleterios respecto a la función de preservación de fertilidad que otros, ¿no es cierto? Hay unos que tienen bajo riesgo y otros que tienen muy alto riesgo. Entonces la pregunta es si es que hay, por ejemplo, hay algunos de bajo riesgo, como una leucemia de bajo riesgo que tiene poco quimioterapia citotóxico, después llega a tener que tener un trasplante, o sea, recae, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo después de haberle dado drogas citotóxicas este paciente podría llegar a hacer un harvest?
¿vale la pena, no vale la pena hacerlo después de haber recibido algunas drogas de quimioterapia o no? Yo ¿Y creo, cuánto? sí, yo creo que el mensaje es, en el caso criopreservar espermio, criopreservemos lo antes posible. Es fácil, es barato, y por lo tanto, y si no se va a usar, simplemente no se usa y se descongela. Yo creo que ese es el concepto que nosotros tenemos que quedarnos hoy día. O sea, para mí, todo paciente que va a recibir una droga que puede generar potencialmente una fertilidad y que tiene posibilidad de criopreservar, debería criopreservar antes de partir con cualquier droga tóxica o tratamiento de quimioterapia. Independiente de las drogas que se vayan a usar, dices tú, Cristian. Lo que pasa, Coca, es que tú no sabes cómo es el basal de ese paciente. Te cambio con el finasteride, que es una droga súper utilizada para la caída del pelo. Perfecto, a muchos pacientes les va bien y les van súper bien. Pero en el paciente que es subfértil, si yo utilizo ciertas drogas, lo voy a dejar o lo voy a dañar enormemente. Entonces, hay un alto porcentaje de los pacientes con linfoma o leucemia o cáncer testicular que vienen de un basal muy malo, ¿ya? Entonces, como vienen de un basal muy malo, esto de no voy a usar una droga que no es tan gonadotóxica, ya sí, perfecto, pero ¿cómo está ese paciente antes de? ¿Tenía una súper baja cantidad de espermio? No lo sabemos. Entonces, yo no creo que no hay tiempo para medir un espermiograma antes de hacer un tratamiento de quimioterapia y decirle a ese paciente cómo está su espermiograma, cómo está su potencial de fertilidad. Para lo que hay tiempo es para criopreservar. Y si no se usa, qué bueno que no se usó. ¿Mm? Y se desecha simplemente. Pero para criopreservar espermios tenéis que hacerle la serología que tú pusiste ahí y además hacer un espermiograma. Eso es lo que nos exigen en estos momentos, por ejemplo, para hacerlo en el IDIMI. No, Entonces, en un paciente que está debutando con una leucemia es complejo porque a veces no te da tiempo para esperar 3 días para tener eso. sí, yo no, que eso es súper importante. Yo nunca he pedido un espermiograma en un paciente que voy a criopreservar oncológicamente. Lo envío directamente a criopreservar y el biólogo criopreserva en ese minuto, sin necesidad de un espermiograma. Tomar un espermiograma es perder tiempo. ¿Y dónde criopreservas tú? En Las Condes, el Hospital de la Chile, en los dos lados. Pero ahí el paciente, ¿cuánto vale el costo de iniciar la criopreservación? Porque la mantención vale 20.000 pesos, Sí, 8.000 pesos. cuesta, depende del laboratorio, pero en general creo que cuesta, los primeros 6 meses cuestan 350.000 pesos. Claro, que eso es complicado para los No pacientes mensual, del ¿no? sistema público. No No, mensual. No, si yo estoy en nuestra clínica cuesta, en nuestra clínica cuesta 80.000 pesos y 8.000 pesos la mantención. Eso vale, eso más o menos el costo. sí. Pero pedir un Eso más o menos el espermiograma costo. Sí. antes, yo creo que no le veo el No tiene sentido. sentido. Es una muestra perdida. Es Sí, una muestra perdida, totalmente de acuerdo con Cristiano. O sea, mejor guarda esa muestra y pídele otra y congela 2 o 3. Y con claro. respecto a la serología, la mayoría de los laboratorios de medicina reproductiva, entre ellos el nuestro, tiene tanques de vapores de nitrógeno. Y por lo tanto tú puedes dejar la muestra aislada, sin riesgo de contaminar el tanque, en cuarentena hasta que el paciente se hace la serología, que en nuestro caso es HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV, eso. Y ahora COVID. Sí. Ahora COVID. Sí. Y hasta que el paciente tenga eso, se deja en vapores de nitrógeno. Sí, eso también es igual. Si el tema es que como en fácil es serología y mandar a criopreservar, pero sin espermiograma. Yo la verdad no tenía idea que en el IDIMI estaban pidiendo espermiograma, no le veo ningún sentido. Nos han pedido las veces que hemos mandado criopreservar. Oye, y bueno, para pedirle a un niño, que al final de cuentas 12, depende, ¿no es cierto?, la edad, hoy día dijimos, no sé, supongo que 12 años, a que ellos mismos tengan su muestra, ¿no es cierto?, y usar esta máquina de estimulación. Sí. ¿Cuándo lo decides? ¿Depende al final de cuentas, de la madurez del paciente? Así es. O sea,
ahí entro, o sea, yo converso con el paciente, si el paciente me reconoce que nunca se ha masturbado antes, ¿verdad? En el minuto que le instalan el catéter de quimioterapia, hemos hecho vibroeyaculación con esta máquina fue creada para pacientes con lesión medular. Los pacientes con lesión medular que tienen lesiones altas utilizan estas máquinas para producir vibroeyaculación y yo la tengo en la consulta, esa máquina. Entonces, en general, cuando me han llamado pacientes jóvenes, le van a poner el catéter de quimioterapia, ¿verdad? Yo entro con el vibroeyaculador a tomar una muestra. ¿Y se le hace sentimiento al paciente en ese caso también o simplemente hablas con los padres? ¿Qué haces con eso? ¿Consentimiento tú te refieres? Ah, sí, asentimiento lo llamamos nosotros porque son pacientes chicos, digamos, pero... Con los padres. Y ellos firman los consentimientos de criopreservación espermática. ¿Y el niño adolescente también lo firma? O sea, Sí. ¿es necesario, es mi pregunta? Sí, el niño adolescente asentimiento es necesario, sí, supongo, ¿no? El niño adolescente que tenemos también lo firman ellos también. Preguntan acá cómo se recolecta el tejido testicular, o sea, vimos la técnica, ¿no es cierto?, del ovario y de la corteza ovárica. En este caso es con un punch, truco, tienes que sacar la mitad del testículo. ¿Qué es lo que hay que sacar? Haces una incisión, en general haces una incisión de medio centímetro y se toma una muestra de medio centímetro cuadrado sobre el parénquima testicular. Eso es una biopsia cuando tú sabes que hay espermatozoides y por lo tanto tomas una muestra del tejido de medio centímetro. Y si es que es un paciente que tiene una zoospermia y ahí tú entras con estas técnicas de microTES en donde se abre el testículo por el ecuador, ¿verdad? Y bajo un microscopio buscamos los túbulos que están más dilatados y esos túbulos son observados en vivo por el biólogo que te dice si es que hay espermatogénesis para poder criopreservar. Eso tendría que ser como un biopsia contemporánea. Sí, todas estas biopsias son siempre con un biólogo al lado, si no, no tienen ninguna utilidad. Súper. ¿Nano quería comentar algo o fue lo que ya comentaste? Lo que ya comenté, quizá un poco más largo nomás, pero no hay tiempo. Súper. Yo creo que terminamos, ¿no? No sé si se me quedó alguna pregunta importante. Obviamente hay muchas felicitaciones en el chat por las presentaciones. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, a ti también por tu tiempo y por enseñarnos un poquito de el cómo y cuándo se tienen que transponer los testículos y los ovarios. Vamos a seguir haciéndolo. Yo tenía una pregunta de realmente cuánto era el porcentaje de éxito de eso. Después podemos conversarlo. Hoy día vamos a tratar de preservarlo y hacerlo activo en la preservación de ovocitos y espermios al menos. Y que esto sirva para estimularlos a cada uno de ustedes a seguir adelante, creo yo. Bernardita. Quiero darle las gracias a todos, también a los que nos acompañaron, que no pudieron hacer comentarios. Yo creo que es un tema muy interesante y que si bien desde la parte del punto de vista, por ejemplo, urológico, si bien del tejido testicular es un tema experimental, yo creo que tenemos que tratar de darle la posibilidad al paciente en todas las opciones, en todos los rangos. O sea, si queremos hacer algo experimental y de esa forma llevarlo a cabo, podríamos perfectamente hacer algo experimental también. No creo que deberíamos limitarnos en las opciones que le ofrecemos a los pacientes solamente porque se dice que es experimental. Eso. Gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Chao. Sí. Chao. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Muchas gracias a todos los panelistas. Gracias, Aníbal. Gracias.